ya creó. Pregunto, ¿alguna vez usted ha invitado a alguien en su casa? ¿Sí? A ver, ¿sí? Pues yo no tengo casa, pero la casa de mi esposa y de mis hijos, sí, a veces han invitado a algunas personas. ¿Está muy caliente hoy? ¿Sí? ¿Está bien? Mi hermana Sandra dice que está bien, así es que, bueno, entonces, han invitado a alguien a su casa, pero de pronto este alguien, escuche bien, viene y le dice: oye, hazme de comer por allí, oye, sírveme aquí, oye, hazme aquí, oye, lava los platos, esto y lo otro. ¿Hay algún invitado que haga eso? ¿Sí? ¿Qué tipo de invitado? Dígame usted. Mi mamá. Pero ese es de casa. Ese es de casa. A ver, la pregunta es: a veces usted ha invitado a una persona y esta persona hace en la casa, un extraño pues, usted ha invitado a un extraño a su casa y este extraño viene a hacer lo que quiere en su casa. No, ¿verdad? Porque no concuerda, no es congruente. El invitado siempre sabe de que está en casa ajena y se tiene que comportar. Es así, ¿verdad? Bueno, quizás, ya la hermana Sandra me quitó lo que iba a decir, porque yo iba a decir, quizás usted no los invitó, simplemente nacieron en su casa y los llaman papá y mamá y hacen lo que quieren. ¿Sí? Ese era un chiste, por si no me entendió. Pero imagínese, el punto es que alguien que usted invita, un extraño, venga a su casa, venga a su reino y tenga su propia agenda. Para que me entienda, en su casa, ¿quién es el que manda? ¿Usted o el invitado extraño? Tengo que decir extraño. ¿Quién manda? ¿Usted o el invitado extraño? ¿Quién? Usted, ¿verdad? Yo, sí, diga yo. Usted es el que manda. Pues nosotros somos iguales que esos invitados, porque vivimos en la tierra del Dios Todopoderoso, respiramos su aire, vivimos su vida que Él nos dio, comemos de su propio jardín, de su propia tierra, somos parte de su iglesia, buscamos entrar en su reino, y lo único que nos dice es: preserven la unidad del Espíritu. Y nosotros en muchas ocasiones, aunque no con estas palabras, decimos: tengo otra agenda. Aquí, por lo menos en mi vida, se hace lo que yo quiero. Estas personas que tienen su propia agenda son personas que no son guiadas por el Espíritu de Dios. Y son estas las que cuando Dios invita a la unidad tienen problema de entrar en la unidad. Porque si el Espíritu de Dios no es el punto de dirección de una persona, lo que dirige a esa persona es lo que la Biblia llama la carne. La carne es la fuerza pecadora interna heredada de la caída del primer hombre. Esta fuerza se opone a la justicia de Dios, se opone a lo recto de Dios, en fin se rebela contra Dios. Para que se entiendan mejor las cosas, en la carne las cosas se hacen con el entendimiento humano. En la carne las cosas se hacen con el conocimiento mío, pero hacer las cosas en el Espíritu se hacen desde el punto de vista de Dios, se hacen a la manera de Dios. Hay un conflicto que existe entre nosotros y la razón es porque no hemos obedecido totalmente a Dios, y es porque dentro de nosotros existe una guerra entre la carne y el Espíritu, entre una manera caída de pensar, llámese mi forma de pensar, versus los pensamientos perfectos del Espíritu de Dios. Por esta razón Pablo escribe a los Gálatas, quienes habían empezado a caminar en unidad con el Espíritu, pero de pronto, Gálatas 5:7 nos dice: ustedes corrían muy bien. ¿Quién los convenció de no seguir corriendo por el camino verdadero? Eso no viene de Dios. ¿Quién los eligió? Ojo,
Solo un poco de levadura fermenta toda la masa. Tengo confianza en el Señor de que no van a pensar de otra manera. Hay alguien que los está confundiendo con esas cosas, pero Dios lo castigará, no importa quién sea esa persona que los está confundiendo. Dios está diciendo, el camino no es el camino del pensamiento caído del hombre. Porque dice, con un poquito de la visión, con un poquito de los planes, con un poquito de la meta de los hombres, el hombre se pierde. El camino no es el camino del pensamiento del hombre. El camino es la unidad en el espíritu. Porque la falta de unidad, se da porque el espíritu ha perdido el control sobre alguna circunstancia. En 2 Corintios 5:16, Pablo dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ahí lo voy a dejar. Pablo está diciendo, nosotros no le damos el reconocimiento al punto de vista de ningún hombre. Nosotros solo reconocemos y nos relacionamos con personas cuya meta es el punto de vista de Dios. Los hijos de Dios solamente se relacionan con personas que tienen o buscan, procuran el punto de vista de Dios. Por eso la Escritura nos dice, no se unan en yugo desigual. Y lo asociamos únicamente cuando buscamos un novio, cuando buscamos una novia o cuando nos vamos a casar. Pero te está diciendo el Señor, no te juntes con una persona que no piensa como piensa el hijo mío. En muchas ocasiones creemos que lo que causa la división, porque desunirse es dividir, ¿sí? Lo que causa la división es la personalidad de la gente o el pasado que las personas tienen. Pero la falta de unidad está conectada a la ausencia del Espíritu de Dios en una situación. Vamos a poder entender por qué. Solamente el Espíritu de Dios tiene la habilidad y el poder para sobrepasar las diferencias que existen entre los hermanos. O sea, que si hay un grupo de cristianos que siempre tienen problemas, eso significa que uno o varios lados o los hermanos que tienen el problema han rechazado la presencia del Espíritu de Dios en esa situación. Han rechazado lo que Dios opina acerca de eso. Por eso es que se dan las divisiones. Los divorcios se dan porque uno o ambos lados han rechazado el pensamiento de Dios en el matrimonio. El resultado, por ejemplo, del caos en el matrimonio es porque la unidad no la da ni el hombre ni la da la mujer, la da el Espíritu de Dios. Si se acepta su dirección, ambos entran en unidad, ambos entran en armonía. Y allí, como decía la Escritura la semana pasada, envía Dios bendición y también envía vida eterna. Los conflictos continuos sin resolver estos se dan porque no se le ha permitido al Espíritu de Dios poner un alto a las diferencias que hay en la voluntad caída de cada uno de los hombres, o lo que se conoce como la carne humana. A Dios se le ha sacado de la ecuación. La ecuación que dice 2 por 2 igual a 4 es 2, tú, 2, yo, igual, ya no más a Dios. Tú piensas como tú quieres, yo pienso como yo quiero, pero no metamos en esto a Dios. Hermanos, si preservamos la unidad, el Espíritu de Dios eliminará cada conflicto que tengamos en la familia, en el trabajo. Eliminará cada conflicto que tengamos con los hermanos, con las hermanas, en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Dios, por su Espíritu, se encarga de arreglar todo conflicto si nosotros nos apoyamos en la palabra de Dios. Si el Espíritu de Dios, por ejemplo, si un hermano o unos hermanos, vamos a hacerlo así. Si estos hermanos de aquí dicen, a mí me parece que la pantalla se ve de color verde,
Los hermanos de acá dicen, a mí me parece que la pantalla se ve de color naranja. ¿Sí? Diferentes opiniones. Y viene y nosotros decimos, Espíritu de Dios, ¿qué dices tú? Abrimos la Biblia y dice el Espíritu de Dios. Recuerda, esto es un ejemplo. Es atocante la situación. ¿Qué color es esa pantalla, Espíritu? Bueno, es azul. Entonces, cuando el hermano que decía verde, los hermanos que decían rojo, dicen, tiene mucha razón. Lo que dice el Espíritu de Dios es azul, entramos en unidad y entramos en armonía. Porque Dios debe de tener la última palabra. Pero cuando decimos la última palabra, lo buscamos de último. Y ese es el problema, que metemos lo nuestro y después queremos involucrar a Dios. Si nosotros involucráramos a Dios, los conflictos se nos irían, porque Él nos dice cómo son las cosas. Es el trabajo del Espíritu de Dios de sobrepasar las divisiones que hay entre los seres humanos, entre los hermanos. Pero si ellos se lo permiten, cuando se empieza a ver como Él ve. La razón por la que dice, sean diligentes en preservar la unidad, es porque la unidad nos fue dada desde el momento que recibimos a Cristo y fuimos bautizados por el Espíritu de Dios. Pero no hemos llegado a conocer, no hemos visto las verdaderas bendiciones, porque seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. Seguimos haciendo las cosas conforme a nuestra agenda. Es my way o the highway, porque yo sigo siendo el rey. Permítame darle una ilustración, pero escuche bien. Llegará un momento donde voy a empezar a hablar de usted. Llegará un momento donde voy a empezar a hablar de usted. Identifíquese con lo que el Espíritu de Dios le hable y ponga la conciencia a trabajar para que entonces usted el día de hoy pueda ver lo que Dios quiere hacer. ¿Está listo? ¿A cuánto le gustan los sándwiches? A mí, dice un hermano por ahí. Levante. ¿A quién? ¿A quién? ¿No le gustan los sándwiches? Sí, amén. A todos nos gustan los sándwiches. ¿Y sabe qué? A mí de los sándwiches, en realidad me gusta mucho lo que es la mayonesa. Para mí un sándwich sin mayonesa no es sándwich. ¿Alguien dice amén? Ah, amén, ¿verdad? Entonces, escuche bien. El problema con la mayonesa es que la mayonesa tiene que tener aceite y tiene que tener agua para que sea mayonesa. Si no hay aceite y no hay agua, no puede ser mayonesa. ¿Me está entendiendo? Pero, ¿qué le parece que el aceite y el agua no se llevan bien? Ellos no se llevan bien. Ellos se apartan, ¿sí o no? Sí. Dice un dicho, te gusta hacer como el aceite, solo arriba, ¿verdad? Se separan ellos, ¿sí o no? Sí. Y no importa, hermano, cuánto usted mueva, baten, dice donde yo soy, cuánto usted batir, no importa cuánto usted lo mezcle con algo eléctrico, no importa cuánta consejería usted le dé a estos dos miembros, tan pronto usted deje de mezclarlo, tan pronto usted deje de aconsejarlo, cada uno agarra su propio camino. Porque cada uno de ellos han decidido mucho antes de juntarse que ellos no prefieren estar juntos. Han predeterminado. Nosotros solamente nos mantenemos juntos si alguien nos forza a hacerlo. En el momento que se nos deje a nosotros en paz, regresamos a nuestros propios caminos. Entonces los productores de la mayonesa, escuche bien, para poder juntar los ingredientes, como el aceite y como el agua, necesitan utilizar un emulsionante. Un emulsionante es un ingrediente que se le agrega a los ingredientes que se separan para poderlos unir. ¿Me está entendiendo? Entonces, es un ingrediente que se le agrega a los miembros que les gusta separarse. Es un ingrediente llamado emulsionante que hace que los miembros que no se llevan bien se den la mano. Entonces, la emulsión necesaria en la mayonesa, ¿sabe cuál es? El huevo.
El huevo saca su brazo y le dice al aceite, ¿para dónde vas tú? Ven que te quiero acá. El huevo saca su brazo y le dice al agua, ¿para dónde vas tú? Que te quiero acá. Y los une juntamente con él. ¿Me está entendiendo? Habla con ellos y les dice, yo sé que ustedes no se llevan bien. Sé que no caminan juntos. Pero ahora quiero que caminen junto conmigo. Yo, huevo, te ordeno a ti aceite, te ordeno a ti agua. Escucha bien, que se unan. Y por primera vez, el agua y el aceite caminan en unidad. Yo sé que hay quienes dicen aquí, yo no soy monedita de oro para caerles bien a todos. Pero el Espíritu de Dios es el emulsionante para que hasta que los hermanos no se llevan, empiecen a caminar en unidad en los propósitos del cielo. Darnos habilidad para poder restaurar, por ejemplo, a la familia, para poder restaurar a las familias. ¿Sabe para qué? Porque Dios quiere hacer cosas grandes. ¿Me está escuchando? Dios quiere hacer milagros. Dios quiere llevar a cabo sanidades. Dios quiere cumplir el propósito de cada uno de ustedes acá en esta tierra. Pero ¿saben por qué se imposibilita? Porque no estamos caminando en unidad. No estamos caminando en armonía. Algunos son el aceite, algunos son el agua. Pero gloria al Señor que no tenemos que estar separados ya más. Porque el Espíritu de Dios, por su pensamiento, si lo obedecemos, podemos hacerlo y caminar en armonía, aunque no nos llevemos. El huevo es el causante que el aceite y el agua puedan unirse. Así también es el trabajo del Espíritu de Dios, de unir a los hermanos. Si nosotros buscamos su meta, si buscamos los pensamientos de Dios o el plan de Dios, si dejamos de ver lo que es nuestro, tarde que temprano, hermanos, veremos que no habrán divisiones, que no habrán desuniones. Por esta razón, es triste decirlo, pero por eso se cierran iglesias, porque los miembros se separan, no caminan en armonía. Por eso no crecen las iglesias, porque los miembros no caminan en unidad. ¿Sabe? Es difícil dejar de pensar como nosotros pensamos. Pero yo comentaba con mis hijos el día de ayer, con mi esposa, mis hijos, y yo les decía, ¿por qué no estamos viendo las maravillas de Dios? Yo antes llegué a ver una persona que se cortó la mano con una máquina y cómo Dios le sacó hueso de las manos. Hizo un tremendo milagro en presencia de los que estábamos ahí. Yo en una ocasión miré como una persona que estaba con camisa blanca, empezamos a orar y de pronto miré que la camisa tenía todo colores, rojo, verde, amarillo, anaranjado, donde estaba sacando toda la tinta de los tatuajes. Y el hombre decía, yo quería que Dios me limpiara, y se lo pedía. Y le digo a mis hijos, ¿por qué ya no estamos viendo eso? Y dice el Espíritu de Dios, porque no hay unidad, porque no hay armonía. El Espíritu de Dios está llamando porque Él, en este último tiempo, viene un tiempo de gracia para la iglesia, para que la iglesia sea el Cristo de aquel tiempo para los que están afuera y tengan la última oportunidad para que no se sigan perdiendo. Amén. No es que el aceite, hermano, y el agua finalmente deciden andar juntos. Por favor, entienda mi lenguaje. Escuche bien. Muchos de nosotros somos el agua, muchos de nosotros somos el aceite. Pero Dios tiene la habilidad, de unificar, de armonizar. Si lo dejamos unificarnos, el Espíritu creará algo grande, mucho más glorioso que lo que nosotros podamos crear. El Espíritu Santo es ese emulsionante para el pueblo de Dios.
Es la solución a los conflictos de los pueblos que están en conflictos. Y es precisamente lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Que busquemos la unidad, que busquemos la armonía. El enemigo, escuche bien, busca que usted crea que son los problemas los que nos dividen. También busca que los pensamientos que tú tienes te ayuden a creer que esos problemas son porque las personas son las que no deben de estar dentro de la iglesia, dentro de tu negocio, dentro de tu círculo de amigos, cuando en realidad los problemas solamente se están mostrando porque hay partes que no le hemos entregado al Espíritu de Dios para que los corrijan. Cuando el Espíritu de Dios da la invitación, nosotros estamos en posición de decir, ¿qué es lo que tú piensas acerca de esto? ¿Cuál es el propósito tuyo en este asunto? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la meta tuya, Dios, en esto? Le hablo mucho de esposos y esposas, porque si usted no ha notado, la iglesia es la esposa de Jesucristo. ¿Está entendiendo? Amén. Cuando un esposo y una esposa se agarran de las greñas constantemente, es porque la mujer o el hombre han quitado la dirección del Espíritu de Dios en su vida. Tenemos que volver a los pensamientos de Dios y volver a dejar los pensamientos comunes y entrar en comunión acerca de lo que piensa Dios acerca de la relación. También en la familia, en las familias también. Escuche, la desintegración de la familia se da porque algunos integrantes de la familia se han olvidado de poner en el pensamiento de Dios, de buscar el consejo de Dios. En otros casos los problemas persisten porque traemos el punto de vista, de Dios, donde nos conviene, no en todo, donde preferimos. Y cuando nosotros preferimos o cuando nosotros nos conviene, estamos mezclando carne con espíritu y los dos no se llevan. Cada vez que usted trae la manera de los hombres a la manera de Dios y trata de mezclarlas juntas, jamás, pero escuche, jamás, como dice la Biblia, una cancela al otro porque se repelan, no se atraen, no se llevan bien, para nada los pensamientos del bien, que son los pensamientos de Dios, se llevan con los pensamientos del hombre. Acerca de los pensamientos, Dios dice, mis pensamientos son mucho más altos. Si quieres saber qué tan alto son, como de la tierra hasta el cielo donde yo vivo. No el primero, no el segundo, el tercer cielo. Entonces, operar en el Espíritu para preservar la unidad debe de ser que la manera que Dios ve las cosas sea la manera en como nosotros vemos las cosas. ¿Y sabe qué? Punto final. Voy a repetirlo. Entonces, para operar en el Espíritu y preservar la unidad, debería de ser que la manera de ver las cosas de Dios debería de ser la manera de nosotros de ver las cosas y punto final. ¿Sabía que lo más duro en la consejería es que las personas estén de acuerdo a lo que Dios dice? Cuando tenemos que aconsejar a una persona, lo más duro que se puede experimentar es que la persona acepte el pensamiento de Dios, acepte el consejo de Dios, acepte la dirección de Dios. Estamos en una iglesia, por poco lo digo, perdón, estamos en una iglesia y una hermana de pronto llegó y ella llegaba y se cubría, todo así, un velo por aquí y solo le mirábamos los ojitos y dijimos, puede ser que esta hermana sea musulmana, pero parece que habla español, porque está acá con nosotros. Y entonces ella me dijo que ella era profeta.
Ella me dijo que pertenecía a las iglesias de la profecía, pero que se había, gloria a Dios, usted es bienvenida. Nosotros somos hijos de Dios, una iglesia en Cristo, aquí enseñamos la palabra de Dios. Entonces, y ella me dice, después de un tiempo, pastor, me dice, yo quisiera comentarle algo para ver qué consejo usted me da. Mire, me dice, yo tengo mi esposo, y mi esposo me dice, últimamente me regaña mucho. Mi esposo dice, últimamente me está gritando mucho. Pero también tengo un amigo, me dice, que ese me trata bien, me da flores, me dice, en el trabajo me está trayendo dulces, que otras cosas. Y le digo yo, ok, entonces, y me dice, mire, él me está maltratando, y entonces, y el otro me está tratando muy bien. Y me dice, ¿cuál es el consejo suyo? Yo le dije, bueno, mi consejo, si quieres escuchar mi consejo, te digo, vete con el que te está tratando bien. Pero si quieres escuchar el consejo de Dios dice que la mujer no se puede desunir de su esposo, a menos que sea un caso de adulterio. Todo eso se puede tratar. Y si tu esposo está dispuesto, estamos dispuestos a aconsejarle. Fue la última vez que la vi en la iglesia. Después la miré en un lugar, casi lo digo también, en un lugar que es un restaurante mexicano, pero venden licor. ¿Y qué cree? Estaba tomando con el que le regalaba las rosas y los chocolates. ¿Qué quiere decir? Había perdido la comunión por Dios, porque había seguido el pensamiento de ella y había ignorado el pensamiento de Dios. El problema no está en las diferencias que tienen las personas. Los problemas mayormente vienen de adentro de las personas. Conflictos que tiene el alma de las personas. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Cuando la palabra de Dios, la cual es la mente de Dios, da su punto de vista y usted dice, pero yo veo así, pero yo creo esto, usted ha removido la unidad del Espíritu. Usted ha removido el vínculo de la paz. Ese vínculo que habla en el versículo 3, no vamos a ir ahí. Vínculo es sinónimo de cinturón, ¿sí? Cinturón, una faja, belt. Eso es el vínculo, el cinturón de la paz. Entonces, cuando nosotros despreciamos el punto de vista de Dios, nosotros estamos despreciando el vínculo de la paz. Estamos despreciando el cinturón de la paz. Rompemos con el cinturón de la paz. Y un cinturón es necesario para mantener en alto, porque sin el cinturón hasta los pantalones se caen. ¿Me está entendiendo? Usted rompe con el cinturón de la paz, usted rompe con el vínculo del Espíritu. Usted rompe en escuchar a Dios, usted rompe con toda la solución a sus problemas. Las Naciones Unidas están desunidas y no tienen paz porque no tienen al único que puede proveerles el cinturón de la paz para todas las naciones. Dios no está llamando a nosotros, escuche bien, a crear la unidad, al propósito de la unidad, a la dirección de la unidad, a una visión en común. Como ya se lo dije, viene un tiempo de gracia para los que están afuera y tenemos la iglesia que está preparada. No importa cuánto yo trate de tener unidad con ustedes, mis hermanos. Si yo no resuelvo el conflicto que tengo adentro, escuche bien, un conflicto del alma, entonces no podré entrar en unidad con ustedes. Es hasta que el alma sana que la unidad es posible. Pero el único que sana el alma es el Espíritu de Dios. Podremos escuchar a todos los motivadores que se le ocurra, como un Dante Gebel que existe por allí, como muchos predicadores que lo único que hacen es inflarlo con aire caliente, pero cuando vienen los sinsabores de la vida, todo se desinfla
¿Y qué se hicieron cuando los necesitan? No hay fundamento de Dios, porque se ha olvidado el hermano de crear la unidad, el vínculo de la paz con el Espíritu, que es el único que puede dar soluciones a sus problemas. Entonces, cuando el alma está enferma, no opera correctamente. La persona sube, la persona baja. ¿Y sabe por qué? Porque es dirigida por sus sentimientos. Y cuando trata de hacer lo que Dios dice, se encuentra en una contradicción. ¿Sabe por qué? Porque los sentimientos no piensan. Los sentimientos no tienen intelecto. Los sentimientos solamente reaccionan. Si me trataste mal, me siento mal. Pero al momento me trataste bien, ya se me quitó lo mal que me sentí y ahora me siento bien. Reacción. Los sentimientos no piensan. Y por eso existe una guerra dentro de nosotros. Porque con nuestros sentimientos queremos ver las cosas y Dios las ve de otra forma. Y luchamos contra esa verdad aún dentro de nosotros. El punto de vista de Dios, en el problema que sea, si nosotros lo obedecemos, produce la emulsión de la que ya hablamos. Necesitamos dejar que el Espíritu corrija, que el Espíritu repare y que el Espíritu enseñe. Y para que pueda ser de nosotros pacificadores. Pero para ser un pacificador, nosotros tenemos que conocer la humildad. La humildad es esa habilidad de someterse a Jesucristo. Ahora sí voy a entrar en el desarrollo del tema. La humildad es esa habilidad de someterse por debajo de Jesucristo. O sea, yo estoy dispuesto a someter mi vida al señorío de Cristo, no importando cómo yo me sienta, lo que yo quiera o como me hayan creado. Es como dijo Juan el Bautista: para transformarme en una persona pacificadora necesito bajar para que Jesucristo suba. ¿Está entendiendo? Necesito menguar para que Jesucristo crezca. Necesito estar por debajo de Él para que Cristo crezca en mí. Esta humildad me posiciona en amabilidad. La palabra amabilidad viene del término domado. Alguien diga domado. Y es tal como cuando un caballo salvaje necesita ser domado por un jinete que necesita montarse encima, debajo de Cristo, necesita montarse encima el jinete para dominarlo. Ponga atención que voy a entrar en una realidad ahora. Es cuando un caballo salvaje necesita ser domado y un jinete necesita montarse encima del caballo para ser domado. Cuando el caballo siente que el jinete lo está montando, sus acciones es relinchar, brincar, patear, decir: bájate de mí, y si no te bajas te voy a tirar al suelo. Entonces el caballo patea, relampaguea, salta, hace lo que tiene que hacer. ¿Sabe por qué? Porque el caballo quiere su independencia y no desea que nadie esté encima de él. ¿Y qué pasa cuando el vaquero es botado por el caballo? El vaquero se limpia, se sacude y se vuelve a montar en el caballo. Y el caballo vuelve a hacer lo mismo, relincha, hace lo que tiene que hacer, bota finalmente al vaquero. Pero ¿qué cree que hace el vaquero? Se limpia, se sacude y lo vuelve a montar hasta que le elimina toda la fuerza, lo cansa y lo llega a domar. Dice Jesucristo: si tú no aprendes por las buenas, puede ser que yo me tenga que subir en ti para poderte domar. Porque si no aprendes por las buenas, te puedo enseñar por las malas. Job. No entiendo por qué me vino esta enfermedad, no entiendo por qué me vino estos dolores, no entiendo por qué tengo que pasar por estas dificultades, no entiendo por qué. Porque te están domando. Hay uno que está encima de ti, que se llama Jesucristo, que te dice: someteos a Dios.
Entonces vemos que la fuerza que era incontrolable del caballo ahora está bajo el control del jinete que está encima de él. Escuche bien, Jesucristo quiere estar encima de usted. Él quiere darnos las órdenes. Y si no lo hacemos, Él se va a montar en nosotros. Podemos votarlo, pero se va a volver a montar en nosotros. Podemos votarlo, pero se va a volver a montar. ¿Y qué cree? Las fuerzas de Jesús no son como las del vaquero. La paciencia de Jesús no son como las del vaquero. El deseo de Jesucristo tomarnos a nosotros no son como las del vaquero. Porque Jesucristo es eterno. No sé si quiere usted luchar con una eternidad contra eso. Un cuerpo, un espíritu, un bautismo, un solo Dios, una sola fe, uno. Un hombre me llamó, escúcheme bien, pidiéndome dinero esa semana. Me llamó un hombre pidiéndome dinero y le pregunté, y varón, ¿y a qué iglesia usted va? ¿A qué iglesia usted atiende? Y me dice, yo lo sigo, me dice, por la página web. Y digo yo, en primer lugar, yo no tengo página web, ¿verdad? Entonces, pero yo no le digo nada, yo le sigo su corriente, ¿verdad? Entonces, y me dice, yo voy a la iglesia que está aquí adentro. Y yo digo que se suena así, el pecho. Y entonces le digo, ¿qué le parece que ya le mandé de aquí adentro el dinero que me están pidiendo? Hermano, hay personas que buscan la ayuda visible cuando ellos han sido invisibles para la iglesia. Vuelvo a repetirlo. Hay personas que buscan ayuda visible cuando ellos han sido invisibles para el resto de los hermanos. Quieren ser servidos sin pertenecer a la iglesia. Y quieren ser servidos sin antes haber ellos servido. Pero a mí me parece que la opinión de Dios dice que el que no trabaja no tiene derecho de sentarse a la mesa. A mí me parece que la opinión de Dios dice que nadie puede cosechar si no siembra. ¿Me está entendiendo? La opinión de Dios versus la opinión de ese hombre y la opinión mía. Entonces, si nosotros nos enfocamos en la opinión de Dios, podemos llegar a la unidad. Podemos llegar a la armonía. Leímos el domingo pasado algo que con eso voy a cerrar, pero todavía quiero decirle por qué es tan crítica la unidad, por qué es tan importante. Quiero cerrar con esto y quiero ser bien dócil y discúlpeme, pero no lo hago con la única manera de enseñarle para que usted entienda algo muy profundo espiritual con algo que usted ya conoce. Una noticia que usted no quiere recibir del médico es que usted tiene cáncer. Esta noticia crea en toda persona temor y crea también inseguridad. ¿Me ayuda por favor, Joshua, con esta cosa? Necesito algo de tenerla aquí. El cáncer son células que no quieren estar juntas. Células que están creando su propia visión. Células que están creando su propio programa. Fuera grandioso, escúchenme, si ellas quisieran hacer las cosas de su propia forma y se fueran del cuerpo. Atienda, cuerpo de Cristo. Pegue una cosa con la otra. Fuera bueno si ellas que quieren ser independientes se fueran del cuerpo de Cristo. Se fueran del cuerpo, perdón. Pero ¿qué creen? Ellas dicen,
me quiero quedar en este cuerpo. Ellas buscan cómo agrandarse al contagiar a otras células y buscan cómo multiplicarse. Estas células cancerosas no solo buscan multiplicarse, si no lo estoy diciendo bien, alguien me corrige, buscan crear metástasis y visitar otras áreas de tu cuerpo. Porque la meta de estas células malas es apagarte por completo. Satanás quiere crear cáncer en algunas personas, en algunas familias y aún dentro de las familias en la iglesia. Porque él quiere apagar las familias por completo. Si no hay familias, no hay condados. Si no hay condados, no hay ciudades. Si no hay ciudades, no hay estados. Si no hay estados, no hay países. Si no hay países, no hay naciones. Si no hay naciones, no hay mundo. Él quiere apagarnos por completo y sabe que no hay nada mejor para hacerlo que a través de la falta de la unidad. Por eso la Biblia nos dice en Romanos 16:17. Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Permítame un segundo. Les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones. Tengan cuidado con los que vienen con células cancerosas, con actividades malas, con pensamientos que van en contra de Dios. Hay que tener un cuidado porque hay que conocer lo que Dios dice. Y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Miren lo que dice: manténganse lejos de ellos. Hermano, no permitamos que el cáncer haga metástasis en la iglesia. Si ustedes ven a un hermano, a una hermana, corten de inmediato. Porque si usted lo ignora, lo van a pagar. ¿Y sabe qué? El cáncer se riega. En el Salmo 133, del 1 al 3, vamos a leerlo completo. Y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No quite nada. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende, sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dejen allí. ¿Por qué debe haber unidad en el Espíritu? Porque Dios desea enviar bendición y vida eterna. Dios quiere que su iglesia elimine el egoísmo, porque Dios no quiere mandar maldición. Porque donde no hay unión, hay desunión. Donde los hermanos no están unidos, Dios no envía bendición, sino maldición. Termino con esto. Escuche bien. Deje de pelear con Satanás y créale a su Dios. Porque Satanás no tiene la facultad de maldecir al pueblo de Dios. Pero Satanás es astuto. Satanás sabe que si usted le lleva la contraria a Dios, él no necesita maldecirlo. Dios lo maldice a usted por ir en contra de él. Así como convenció al primer Adán, y por lo cual Dios dijo: maldito serás tú,
Maldita serás tú, mujer. Maldita es la tierra por causa del pecado de ustedes. Satanás sabe que si tú te vas en contra de lo que Dios dice, él no necesita maldecirte. Dios te maldice. No espere. Si usted no está en unidad, no espere que Dios conteste su oración. No espere que la llamada que usted hace al cielo sea contestada si usted está desunido. El apóstol Pedro dijo que si un matrimonio está dividido, sus oraciones son estorbadas, sus oraciones no serán contestadas. La iglesia es la novia de Cristo, pero si está en desunión, no espere recibir de parte de Dios una oración contestada. La razón por la que los apóstoles recibieron ayuda, escuche bien, contestación, intervención de Dios en sus vidas. Pedro caminaba y con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Sabe por qué? Porque estaban en unidad. Dios les dijo en el libro de los Hechos: quédense en el aposento alto, únanse, quédense unánimes. Y cuando estuvieron unánimes, de pronto vino del cielo un viento recio y se les repartieron lenguas de fuego a cada uno, porque estaban en unidad. Hay algo que Dios quiere hacer tras la unidad. Si usted se quiere quedar, hermano, I'm sorry, con excuse me, pero yo no. Yo quiero volver a tocar esas cosas que un día conocí y vi de parte de Dios. La unidad trae paz, pero lo otro que la unidad trae, hace maravillas que en ningún otro tiempo de la historia Dios hace. ¿Sabe qué? Es tiempo de dar al punto de vista de Dios, no solo la última, sino la primera, la de en medio y la última palabra. ¿Sabe? Para que se resuelva todo asunto de nuestras vidas. Terminamos leyendo esto. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la armonía del Espíritu, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Quiere bendición? ¿Quiere vida eterna? ¿Quiere que Dios se meta en sus asuntos? ¿Quiere que Dios resuelva las cosas por usted? ¿Quiere que Dios, de tanto que le han hablado, miren esos hombres que se paran y hacen y pasan tantas cosas? ¿Sabe cuál es el secreto? Ser guiados por el Espíritu de Dios. Unidad con los hermanos. Dios tiene la respuesta a todo. Y decía el canto: no necesito morir, puedo vivir el cielo aquí. Yo puedo vivir el cielo aquí si entro en unidad, si entro en armonía. Pero también puedo seguir viviendo la vida que llevo si los pensamientos míos se siguen oponiendo a los de Dios. ¿Por qué no le decimos a Dios: queremos seguirte, queremos obedecerte, queremos buscarte para todo, que seas lo primero, que cuando mis ojos se abran, seas tú lo primero, que cuando mis ojos se cierren, seas tú lo último? Yo le aseguro que allí manda Jehová su bendición, no bendiciones, bendición de Jehová y vida eterna. Póngase de pie y te damos gracias, Espíritu de Dios, porque cuando a nosotros nos parece que algo es bueno, no siempre es delicioso.
Cuando a nosotros algo nos parece delicioso, no siempre es bueno para nosotros. Solamente lo que tú miras como bueno y lo que para ti te sabe delicioso es lo que te agrada. Y hemos visto por tu palabra que la unidad y la armonía de los hermanos se esconde en nosotros ver cómo el Espíritu de Dios piensa. Ahora le digo esto a tu pueblo: como el Espíritu de Dios piensa, es como está escrito en la palabra de Dios. Si nosotros seguimos la dirección de la palabra de Dios, estamos siguiendo la dirección del Espíritu. Si nosotros seguimos la dirección del Espíritu, entraremos juntos y en armonía. Y allí manda Jehová bendición y vida eterna. Padre, únenos. Espíritu de Dios, ya no más miramos las cosas como queremos verlas. Las miramos como tú quieres que las miremos. He dado a tu pueblo tu palabra. Confirma en cada corazón, oh Dios, que eso es lo que tú quieres de cada uno de tus hijos. Padre, el trabajo que has iniciado, perfecciona. Y glorifica al Padre, y glorifica al Hijo. Glorifícate, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Dice amén. Amén. Levante su mano derecha. Jehová te bendiga, Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová te conceda bendición y te conceda vida eterna cuando entres en unidad y en armonía con tus hermanos. Jehová te abra las puertas de los cielos para que seas de bendición a tus hermanos primeramente y después a quien Jehová te diga. Jehová te conceda paz y haga resplandecer y brille tu rostro de alegría por la unidad y la armonía que has decidido aceptar y obedecer. Jehová bendiga tu entrar, tu salir, tu acostar, tu levantar. Jehová te conceda fuerzas y te dé el milagro que tanto estás esperando. Jehová te abra las puertas que has pedido que se abran cuando decidas entrar en esa unidad y en esa armonía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero decirle antes de que se vaya a su casa que el mandato de Dios para el pueblo de Israel era: crucen el río Jordán a como puedan, lleguen hasta la parte de en medio, y cuando lleguen a la parte de en medio, las aguas se van a secar para que ustedes pasen sin problema. En el momento que el pueblo de Israel tocó el agua en la orilla, se secaron las aguas, porque Dios puede ver su obediencia. Dios puede ver su corazón y conoce lo que hay en su corazón. No espere entrar total en armonía para ver la bendición de Dios, porque si usted decidió entrar hoy, Dios puede iniciar la bendición y también la vida eterna. ¿Lo recibe? Amén. Amén, amén, amén y amén.